Bienvenidos a nuestro tercer episodio. Hoy les vamos a hablar sobre el parto, nuestras experiencias de parto, las expectativas que teníamos sobre el parto y lo que en realidad sucedió. Comencemos. Antes de iniciar, queremos recordarles que este contenido no es una recomendación médica. Por favor, consulten con su especialista cualquier decisión que quieran tomar. Nosotros vamos a hablar un poco de nuestras experiencias. Aquí vamos. Somos Mami en USA, una comunidad para mamás latinas en un mundo nuevo. Bueno, cuéntame, ¿cuántas semanas duró tu embarazo? 80 años. Yo sentí que mi embarazo fue muy largo y a pesar de que duró menos de la fecha de parto, yo ya estaba muy cansada de estar embarazada. Las últimas semanas fueron muy duras, pero mi bebé llegó a las 39 semanas y 4 días. O sea, 3 días antes de la fecha probable de parto. Desde la semana 37 yo ya quería dar luz. Yo tenía como esa necesidad porque estaba cansada físicamente y sentía como que quería que algo sucediera, que me hiciera entrar en labor o que mis médicos me recomendaran una inducción. Yo decía, que pase algo, que me digan que... obviamente es un sentimiento que no fue planificado, pero como estaba cansada de estar embarazada, yo decía, por favor, que pase esto. Todo mi embarazo yo dije, yo quiero pasar la 40 y la 41 si es necesaria, porque yo quiero que mi bebé esté dentro lo más que necesite. Pero cuando ya llegué al límite a las 37, 38 semanas, ya yo decía, por favor, sáquenmelo. ¿Pero tu cansancio era emocional, físico? Era físico. Yo siento que no hay cansancio como el de estar embarazada. Yo nunca había sentido tan cansada en mi vida. El primer trimestre es duro. ¿Segura? La maternidad creo que es un poco más cansada. No, si supieras que el primer trimestre y el último trimestre fue el cansancio extremo para mí. Tal vez todas somos diferentes. Sí, claro. Pero para mí definitivamente el cansancio del embarazo no tiene comparación. Oh, wow. Sí. Bueno, pues en mi experiencia fue un poco diferente porque mi embarazo sí, digamos que fue más largo. Yo estuve 41 semanas con 2 días. O sea, fue bastante largo. Casi 2 semanas más. Casi 2 más, exacto. Yo tenía una barriga grandísima también y me pesaba mucho, pero pues yo estaba tranquila, o sea, no sentía ni dolores ni nada. Entonces yo como que yo podía seguir embarazada otro mes sin problema. No, yo no. Pues no dormía tan bien, pero no lo comparo con la maternidad, que eso es otro cuento. Algo muy importante para tener en cuenta en cuanto a cuándo tener el bebé es tu fecha probable de parto, cómo es calculada. Algo que me pasó a mí muy curioso es que cuando yo fui a mi primera cita del doctor, ella me preguntaron, ¿sabes cuánto fue tu último periodo? El primer día de tu último periodo. Y yo no me acordaba exactamente, entonces yo le dije, creo que fue la primera semana de septiembre. Le dije así como, no pensaba que era tan importante. Ellas pusieron el 4 de septiembre como la fecha del primer día del último periodo. Y no era así. Cuando yo aprendí más acerca de eso y me di cuenta lo importante que es tener una fecha más precisa, yo me puse a buscar entre los chats que tenía con mi pareja, que yo siempre le contaba, ay, Pues tienen que saber. no sé, qué mal, me llegó el periodo, entonces yo revisé y la fecha exacta era el 9 de septiembre. Y ella me dice, tus ultrasonidos coinciden exactamente con esta fecha que me está diciendo. Entonces tienes razón si fue esa fecha. Ellos pensaban que la otra fecha era exacta y que el bebé estaba un poquito más pequeño de lo que en realidad estaba. Pero cuando yo les di la fecha por 5 días, hace una diferencia en el tamaño del bebé, en el desarrollo del bebé y en tu fecha de parto. Pues claro, porque eso puede hacer cambiar la fecha de parto. Yo siento que la mía estuvo bien, según mis cálculos y según mis fechas también. Yo lo rastreo todo en mi reloj y era mi fecha. Yo digo que siempre hay un rango en el que puede nacer el bebé porque obviamente se calcula con la menstruación, pero no se calcula exactamente el día de la ovulación. Exacto. Y la duración de tu ciclo menstrual, porque todas las mujeres tienen un ciclo menstrual diferente. Creo que es entre, no sé, 26 y 30 días, algo así. Exacto. Entonces, eso es lo que afecta muchísimo cuánto dura tu embarazo en comparación con el mío. Tal vez mi ciclo de menstrual es más corto que el tuyo. Entonces, por eso tal vez tu bebé llega un poquito después. También las dos somos primerizas. Normalmente con primerizas se alarga un poco la fecha. Es la teoría, o sea, la mayoría de las primerizas se pasan. La verdad, yo hice un curso, yo dije como yo quiero prepararme, yo quiero hacer todo natural, yo quería tener a mi bebé en casa,
Pero a mí me daba mucho miedo, pues, el dolor más que todo. Yo dije, si yo no aguanto en caso donde le pueden poner como la epidural, o si hay alguna complicación, el bebé necesita ser atendido de una vez. El hecho fue que aquí se puede hacer, pero los seguros regulares no lo cubren. Tienes que como que contratar una dula o hacer algo así y pagar aparte. Entonces yo dije como, no, 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 es mi primer bebé, estoy en otro país, no quiero arriesgarme tanto como para hacerlo en casa, pero empecé a buscar todas las formas más naturales de poderlo hacer, de cómo llegar hasta ese momento de forma natural. Yo quería evitar muchas intervenciones médicas, que al final pues no se logró, pero igual todo salió bien. ¿Tú qué estabas buscando? Yo en realidad sí quería lo más natural posible, pero no estaba como enamorada del parto natural solamente. Dije, lo quiero hacer si puedo. Y si no lo puedo, yo estoy bien con la epidural. Sí quería evitar la cesárea. A pesar de que yo siento que en mi cultura, o tal vez en mi familia, o tal vez en mi país, o la gente que yo me relacioné, la cesárea era como muy bien vista. Me decían, te evitas el dolor, es rápido, tienes una fecha, entonces ya vas y ya te sacan el bebé. Entonces yo sentía que en mi cabeza pues estaba esa teoría de que eso estaba bien. Pero cuando empecé a aprender sobre el parto, dije, no, la recuperación es necesaria, estando sola en este país y mi mamá que me venga a atender. Y sin toda la familia, porque también no solo la mamá, sino siempre la demás gente ayuda. Y estar sola, esa recuperación, yo dije, yo no quiero enfrentar ese tipo de recuperación sola. Por eso fue que yo dije, yo necesito un parto lo más natural posible para lograr una recuperación más rápida. Sí. Bueno, en teoría eso es lo que sucede, una recuperación más rápida, más natural, más natural. La expectativa era empezar el parto de manera natural. No quería llegar a una inducción, pero antes de, como entre las primeras 37 semanas. Después de la semana 37, que estaba cansada, Ya yo decía, ojalá que me digan a recomendar la inducción. Ay, pero era por de tenerlo. Sí, sí, exactamente. En cambio, a mí el doctor me decía, yo creo que tenemos que programar la inducción. Y yo como, no, doctor, espere. Le dije, ¿cuánto es el máximo que usted me deja estar embarazada y que el hospital me permite estar embarazada? Yo le dije, yo quiero ver si puedo llegar hasta las 42 e iniciar el proceso de forma natural. O me dijo, no, lo máximo que te dejo es a las 41. El día de la semana 41 programamos ese día que tú entres al hospital. Entonces yo le dije, como, bueno, está bien. Adicional a eso, pues yo había compartido con él mi plan de parto. Yo había enseñado como, miren, yo quiero que sea un parto humanizado, yo quiero que el corte del cordón sea tardío, yo quiero que saquen la placenta de forma natural, que no me presionen, que no sé qué, que no me hagan la episiotomía, o sea, muchos, muchos, muchos detalles súper específicos, pero algo que tuve que aprender yo fue que en cuanto al proceso, tú tienes que ir fluyendo. Si algo cambia por tu salud y por la salud del bebé, pues el doctor te va a recomendar lo mejor para ti y para tu bebé. Algo que yo quería también era el monitoreo intermitente, pero no se pudo, no pasó nada. De hecho, mejor que no fue intermitente, porque eso nos permitió ver que al bebé a veces se le bajaba el ritmo, que a veces pegaba saltos, que si yo me hacía hacia un lado no lo escuchaba. Iba con mi mente abierta de saber que pueden haber cambios durante ese momento. Exactamente, yo siento que el tener el conocimiento te permite hacer los cambios y ajustes en el momento, tomando decisiones informadas, porque si tomas una decisión sin saber lo que estás haciendo, entonces vas a decir al doctor, ¿qué me recomiendas? O sí, le vas a decir sí a todo. Entonces es mejor saber que estás tomando la decisión con el conocimiento antes. Entonces sabes, esto es lo que quiero, pero si esto no se puede dar, estoy bien con esto y ya sé qué es lo que puede pasar con esto. Por eso es que hay que informarse antes de llegar al parto, y no llegar allá así como que... ¿Qué te parece? Exacto. ¿Qué me van a dar aquí? Los doctores sí tienen mucha experiencia, sí, son doctores y trabajaron para eso, pero ellos están en un ambiente laboral donde tienen políticas. Los hospitales tienen políticas que les dicen a ellos las direcciones de que si pasa esto, esto, sí. Entonces, por ejemplo, si el bebé tiene meconio en el agua, llévenla directamente a cesárea. ¿Ve? Eso puede ser una política del hospital. Si yo no tengo el conocimiento, yo puedo creer que eso es lo que tiene que pasar obligatoriamente. Pero como yo tuve el conocimiento, entonces yo no permití que eso pasara. Yo le dije, no, yo no quiero tener cesárea. Claro, porque, bueno, todos sabemos que aquí todo es demandable. Entonces, ellos como que prefieren cubrir su espalda siguiendo las políticas del hospital. Y en cierta forma eso está bien, pero también poniendo a la mamá y al bebé siempre en primer lugar. Pero es mucho más fácil tener a una mujer acostada en cesárea
media hora que rapidito saquen el bebé y la mandan a recuperación, a tener una mujer 1 o 2 días en la sala de parto con dolores y entonces tratando de ver cómo está, de mantenerla estable, de mantener estable el bebé. Entonces es muy diferente. Entonces para ellos es mucho más fácil llevarlo a una cesárea y salen de goma muy rápido. No, es cierto, es cierto. Y yo quiero saber cómo inició todo tu proceso de parto. Aquí va la historia. Yo tenía como una lista de cosas, como una checklist de cosas por hacer en mi tercer trimestre. Entonces, mi última cosa por hacer era, que ya todo lo tenía listo, la cita con mi pareja. Yo le había pedido una cita desde ya como de la semana 38 y media. Decía, ay, quiero que salgamos a comer, una cita linda, romántica. Y él estaba posponiendo porque su trabajo y estaba muy ocupado. Ese día, él llegó del trabajo y me dijo, ok, hoy es la cita, hicimos la presentación, vamos, listo. Entonces yo, ok, estoy embarazada, embarazada y emocionada. Me preparé, salimos, fuimos a un restaurante, muy rico, comimos. Cuando regresamos a la casa, yo voy a un baño y de repente empiezo a sentir contracciones. Pero durante mi tercer trimestre, yo tuve contracciones falsas, que se llaman Braxton Hicks contractions. Yo pensé que también eran esas. Yo dije, no, todavía no estoy en la semana 40, esas son contracciones falsas. Pero venían como cada 15 minutos. Yo dije, bueno, tal vez son las falsas todavía. Ya ahí me di cuenta que no eran las falsas, que sí estaban en de parto. ¡Qué nervios! Entonces yo estaba todo esto y yo estuve en mi cuarto sola. De hecho, una prima me escribió pensándome, ya entraste en labor de parto. Ella acaba de tener un bebé hace menos de un año. Y precisamente me escribió ese día. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué brujería? Entonces, yo le digo a ella, no, todavía nada, porque yo no estaba segura de lo que estaba pasando. A la 1 de la mañana, cuando yo ya estaba segura, ya estaban más fuertes, y mi pareja estaba en la sala jugando en PlayStation. Relajándose. Ya, sí, relajándose, porque tenía que llegar al bebé. Y yo voy y le digo, hoy es el día. Entonces, esto era como un juego entre nosotros que teníamos por mucho tiempo, que hoy es el día. Y yo, no, todavía no. Hoy es el día cuando me daban las contracciones falsas. Entonces, en ese momento yo, sí, hoy sí es el día. Y yo le como que, ¿qué no va a hacer? Entonces, yo lo mandé a dormir porque eso es lo que recomiendan. Ay, Descansar. ¿cómo vas a dormir con esa noticia ahí todo el tiempo? Hoy es el día, hoy es el Lo día. que recomiendan es descansar mientras estás en labor, porque cuando te vas al hospital va a ser un maratón. Sí. Vas a parar. Entonces, si estás en la casa, descansa lo más que puedas, porque necesitas esa energía para el hospital. Entonces, eso fue lo que yo le dije, por favor, duerme. Necesito que duermas aunque sea 1 hora, porque mañana todo el día vamos a estar en el hospital. Quién sabe cuántos días. Entonces, él se fue a dormir. Yo seguía en labor de parto, tratando de, ¿sabes?, aguantar las contracciones. Me acosté como 1 hora, pero no puedo dormir absolutamente nada. Y como a las 4 de la mañana ya mis dolores estaban muy fuertes y él no aguantaba verme así. O sea, él verme con dolores, yo toda doblada, obviamente hacía sonidos de dolor. Él me dice, no, él estaba muy nervioso. Yo ya tenía conocimiento sobre eso. Todavía no están 5 minutos aparte, que todavía puedo quedarme un rato aquí en la casa. Una de las cosas que más hablaban es, habla con tu pareja, explícale que el proceso es muy largo, que el proceso toma tiempo, porque normalmente los hombres a veces se asustan y como ellos no están sintiendo el dolor, ellos creen en las películas, entonces creen que el bebé va a salir así ¡pum! Y se va a salir de tu barriga ya y por más que uno exprese dolor. Eso es lo que pensó él. Él pensó que el bebé se iba a salir ya, porque él me veía con dolor. Entonces me dice, llama al hospital, el estrés. Y yo, ok, yo llamé. Y sí, mi contracción estaba muy fuerte que no me permitían casi hablar. Entonces la persona que me tenía en el hospital me dijo, ven ya. Y yo, ok, está bien, yo sigo instruccionando, me voy. El problema es que el hospital estaba muy lejos de mi casa, como a 45 minutos de carro. Entonces, bueno, nosotros tomamos un Uber y nos fuimos al hospital. Y en el Uber yo iba quejándome. Y mi pareja pensaba que yo iba a salir a beber el carro. O sea, ¿cuál película? ¿Cuál película? Ojalá fuera así de fácil, Ojalá, ¿cierto? Y el del Uber también pensaba que él, nosotros nunca le explicamos qué estaba pasando, o sea, nosotros no se nos montamos, pero él me estaba escuchando que algo. Y él aceleraba así como que él quería llegar rápido al hospital. En mi carro no nace. Otra cosa que nos pasó fue que cuando nos dejó el carro, el Uber,
nos dejó en la puerta equivocada. Eran las 5:30 de la mañana y el hospital todavía estaba abierto así, ¿sabes? Para las citas normales. Entonces, en la puerta que me dejó, que era la puerta donde yo siempre entraba, y eso es grave error que les recomiendo que aprendan de experiencia. Pregunten si ustedes entran a labor de parto en la noche, en la madrugada, por qué puerta deben entrar, qué puerta está abierta para ustedes. Entonces, yo llegué a la puerta equivocada, bajamos todo, la maleta, la silla del carro del bebé, y bajamos todo, y cuando fuimos a entrar, esa puerta estaba cerrada. Y tuvimos que caminar alrededor del hospital para lograr conseguir la entrada de emergencia. Yo con los dolores, caminando, él cargando todas las maletas y las cosas. Y yo le decía, necesito un minuto cuando tenía la contracción. Claro, me paraba sin hacer respirar. Decía, no tenemos un minuto, camina. Él juraba que yo iba a tener el bebé en la calle ahí, caminando alrededor. Sí, recomendación para sus parejas, díganle, no pase tan rápido. Hay como 1% de mujeres que tienen un labor rápido. Del resto de las mujeres tenemos un labor que dura bastante horas. Y a menos que las contracciones estén como cada 3 minutos aparte, todavía falta tiempo. Y yo en ese momento las tenía como cada 10, 9 minutos. Y sabemos que falta bastante. Exacto. Entonces, la dilatación no debe ser mayor. De hecho, cuando llegué, tenía apenas 3 centímetros de dilatación. Y yo ya tenía 6 horas en la golpe de partido. 6 horas y dilaté 3. Y te recomiendan que te vayas al hospital casi cuando tienes 5. Exactamente. También es fácil saberlo, más o menos por las contracciones lo dicen, pero Por el tiempo, ¿verdad? Sí. Por el tiempo. Dicen que es cada 5 minutos aparte. Y que la contracción dure como 1 minuto, es cuando debes irte al hospital. Entonces yo estaba 10 minutos aparte, y sí, las contracciones estaban fuertes y largas, pero estaban 10 minutos aparte. Yo sabía que yo no estaba dilatada 5%. Y el todo, Camina, ya, se me va a salir el bebé. Una de las cosas que ahí aprendí es que si tus contracciones están muy fuertes, sí te van a admitir en el hospital. Pero si tus contracciones no están así tan fuertes, te van a devolver a la casa. Así que por eso es ideal esperar en la casa. creo que miran eso y también revisan la dilatación. La dilatación. Que si tú estás como en 1, también te pueden devolver a la casa. En 3 devuelven gente. Exacto. Sí, en menos de 5 devuelven. Y ahorita que comentabas, normalmente cuando tú entras, tú vas al hospital en trabajo activo, tienes que entrar por la sala de emergencias. Normalmente. Depende del hospital al que te vayas, si es un centro médico, un hospital o, bueno, no sé, una clínica. Pero si es por activo, entras por la sala de emergencias. Casi siempre. De hecho, yo entré por emergencias. Yo me fui por la puerta equivocada y tuve que dar la vuelta y entrar por emergencias. Y sí, de alguna vez me llevaron a la sala, al piso de parto. Otro tip es, tienen que registrarse con anticipación en el hospital donde van a dar luz. A menos que hayan tenido todas sus citas médicas en el mismo hospital, no necesitan hacerlo. Pero si tuvieron sus citas médicas como en un consultorio del doctor aparte, pero el doctor va a atender tu parto en un hospital, regístrense antes, denle su seguro, su dirección, todo su identificación antes de llegar al parto, porque si no van a estar con dolores dando toda esa información, dónde vives, teléfono, persona de emergencia, con todo. O sea, no, mejor evítense eso, vayan a registrarse antes. ¿Y tú lo hiciste? Yo no lo hice, pero yo vi video, o sea, no lo hice porque yo fui a las citas en el mismo hospital y ya ellos tenían toda mi información. Bueno, bien. Pero sí vi mucha gente que recomendaba eso, que decían, regístrense antes porque se van a evitar tener que dar toda esa explicación. Y tú fuiste al mismo hospital, ¿verdad? Bueno, pues mi proceso fue un poco diferente. Como les comenté, yo llegué hasta la semana 41. Ahí pudimos como agendar nuestra inducción. Me dijeron, como esa inducción es programada, es como llegar a una cita normal. Yo entré al hospital por la puerta principal a una hora hábil, a las 9 de la mañana. Dije, hola, vengo a una inducción. Y yo fui con mi mamá vino para mi parto y pues mi pareja. Subimos normal a la habitación. Yo hice absolutamente de todo para que mi parto iniciara, bueno, no de todo, casi de todo, para que iniciara de forma natural. Yo hice todos los ejercicios, ustedes me vieran botada en esa pelota de pilates, haciendo para arriba, para abajo, para un lado. Yo me tomaba el té de raspberry, que dice que si sirve o no sirve, no lo sabemos. Entonces, yo hice absolutamente de todo. Inclusive mi mamá me decía como, ustedes tienen que liberar mucha oxitocina. Entonces me decía, recomiendan que uno tenga relaciones con sus parejas. Y yo decía como, ay, sí, yo sé, pero imagínense con mi mamá en la casa. Bueno, así
En serio intenté de todo. No, nunca sentí una contracción como para decir, ay, esto es nada, nada. O sea, yo intenté de todo y nada. Y pues claro, al ser la semana 41 me tocaba ir casi cada 2 días, 2, 3 días al hospital. Monitoreaban al bebé, me monitoreaban a mí y todo bien, todo perfecto. Entonces no había ninguna razón para evitar. Yo estaba súper tranquila, estaba más estresada mi mamá y mi esposo. Era como, ay, que nazca ya, que nazca ya. Y yo como, tranquilo, él nacerá en el momento que quiera. Eso es algo que es importante mencionar, que la gente te presiona mucho Sí. preguntándote, ¿no? Sí. Entonces yo como que no le decía nada a nadie, ni siquiera le dije a mucha gente cuando me fui al hospital, porque yo sabía que iba a ser un trabajo largo y no quería que todo el mundo, ya nació, ya nació. Yo le dije a mamá, como, mira, tú te encargas de avisarle a mi familia y a mi esposo tú te encargas de avisarle a tu familia y a los que quieras, pero yo no voy a estar como pendiente ni cumpliendo expectativas de nadie, o sea, lo que necesito es tranquilidad y serenidad. Entonces yo entré, me registré, entré con mis maletitas y ya fue, o sea, fue súper sencillo, fue súper, ok, aquí vamos. No fue como lo esperaba yo de película, como que, "Oh, no puedo más, tengo que salir corriendo al hospital, van a hacer, rompí la fuente". De hecho, a mí el doctor me había sugerido varios días antes, como en la semana 40, romper las membranas. En todo lo que yo me informé, a mí me dio un poquito de susto y yo dije como, no, prefiero no romper las membranas porque siento que si se rompen las membranas, claro, el parto puede iniciar, pero puede quedar expuesto a mi bebé y puede entrar algo y nos toque hacer una cesárea o algo así. Entonces, como yo sí vi todo lo natural, en serio, hice todas las cosas para hacer lo más natural posible, y como no, voy a dejar a que fluya y vamos a hacerlo. Llegué al hospital, pues me canalizaron, me tomaron signos vitales y como que acuéstate ahí. Yo como no tenía nada todavía, pues empecé a caminar ahí en mi habitación y estar como en movimiento. Ya entrando como en materia del parto, les voy contando un poquito de cómo fue. Nosotros llegamos aproximadamente a las 10 de la mañana. A uno lo canalizan acá en el brazo para mantenerte con suero y todo. Allá ellos te prestan como una bolita de pilates. Después, claro, a las 8 p.m. más o menos, que ya habían pasado casi 10 horas, iniciaron contracciones como suavecitas, así como cuando te da un cólico fuerte, fuerte, fuerte. Y yo como, uy, ahora sí estamos iniciando, vamos iniciando. Entonces vino el doctor y dijo, bueno, vamos a revisarte, no sé qué. Me empezaron a revisar, claro. Ah, sí, tienes 1.5 de dilatación. Y yo como, Jesucristo, eso no es nada. Y yo ya llevo 12 horas aquí. Entonces, como que para mí, como, ay, Dios, dijeron, listo, cuando saquemos este medicamento, vamos a ponerte el globo, porque necesitamos pues ya empezar a generar la dilatación. El globo lo que hace es que te meten unas cositas, son así más delgaditas que mi dedo, pero cuando ya están dentro tuyo, las empiezan a llenar de agua y quedan como unas pelotas más o menos, un poquito más pequeñas que mi puño. Pues eso, ¿qué hace? Te abre a las malas. Entonces, imagínate que tienes casi 2 bolas, porque son dos, de un poquito más pequeñas en tu cuerpo. Entonces ahí yo empecé ya claramente a dilatar, a dilatar, a dilatar. Y en ese momento el dolor era muy fuerte. Yo pasé... El dolor de eso es horrible, horrible. Yo estaba acostada, tienes que estar horizontal, y yo estaba acostada y mi cuerpo no dejaba de temblar. Era algo que yo no podía controlar. No era como eso que tú tiemblas y dices como ya, pero no, eran las piernas me temblaban. Casi que mi mamá y mi esposo me sostenían para que yo no temblara tanto. Y me dijeron, la primera media hora es la más fuerte, tienes que aguantar y ahí ya vamos a ver qué pasa. Fue horrible. Claro, ahí ya era de noche, medianoche más o menos. Entonces yo no había prácticamente dormido ya en más de 12 horas y estaba hasta ahora iniciando lo más fuerte. Esos globos también tienen que estar dentro del cuerpo 12 horas. ¿Sí? No se pueden sacar antes, según lo que me explicaron. Adicional, pues ya con ese dolor ya uno como que ya no puede ni moverse ni nada, entonces ya como que ya me quedé un poquito más quieta. Lo malo fue que a mí el dolor me hizo vomitar. Yo vomité más de 5 veces, ya no tenía nada en el estómago, yo ya no quería ni siquiera tomar agua porque yo sabía que le iba a devolver. Fue bien fuerte. fue antes de pujar que vomitaste. Claro, no, ni siquiera, no he llegado ni a 5 de dilatación todavía. Era con los balones. Ahí fue donde yo sentía, Dios mío, si esto nomás es la primera parte, ¿cómo hacer el parto real?
Pero algo que me mantuvo firme a mí fue, yo dije, yo no quiero una cesárea, no porque me corten ni nada, sino porque eso, pues a uno le ponen anestesia. Pero yo dije, yo no quiero pasar por la recuperación de una cesárea. Es muy fuerte, inclusive con mi mamá aquí y todo, yo dije, yo no quiero, yo voy a hacer lo que sea para que mi hijo nazca natural. Y si es necesario que al final me hagan una episiotomía, la hago para no tener una cesárea. Te iba a comentar que yo también vomité. Creo que todas las mujeres dando los vomitan, pero yo vomité durante la parte de pujar el bebé. Sí, no me lo esperaba, pero lo empecé a sentir y las enfermeras actúan muy rápido. Ay, ya se están preparadas. Sí, yo mostrándoles señales de yo puedo vomitar y de una vez me consiguieron algo y vomité y yo, wow. Cuando lo sacaron, dije, otra, ahora imagínense que le saquen eso. Sí, yo dije, bueno, me están preparando para Lo sacan ya. lo sacan grandes, porque el bebé baja por ahí. Claro. Entonces lo sacan grandes como para ir abriendo el camino. Oh, wow. Después de eso me hacen otro tacto, eso lo miden como así con los dedos, de qué tan dilatado vas. Y en ese momento tenía casi 5 centímetros de dilatación, Bastante con eso. que fue bastante. Iba a la mitad hasta ahora. Yo les había insistido que no me pusieran epidural, pero yo les dije como no, miren, la verdad, si el parto activo no ha iniciado, yo necesito descansar. Entonces traigan la epidural. Tenía como un poquito de susto porque a veces puede que la epidural coja bien o no coja bien, que tú sientas en una pierna, en la espalda. Entonces mi mamá era como, ay, tan tranquila, pero ahora te vas a dormir. Y yo le decía, sí, tengo que descansar un poquito para cuando llegue el momento de pujar. Después, como que así pasé ese rato, ya llegaron las 10 de la noche y vino otra doctora porque los doctores iban cambiando, ¿no? Tú sabes que ellos tienen casi turnos de 12 o 24 horas. Entonces yo vi como a 3 doctores diferentes. Llegó la doctora y me dijo, bueno, estás en 8, estás mucho mejor, el cervix está suave, porque no solo depende de la dilatación, depende de la suavidad del cervix, de lo bajito que está el bebé, pero entonces ya me dijo, ahora sí es momento de romperte la bolsa. Y yo como, no sé, al final dije, no, ¿sabes qué? Sí, hagámoslo. Claro, ella llegó, me rompió la bolsa, eso se siente que sale un líquido caliente, así, y sonó así todo como el chorrero de agua, y dijo, esto va a ayudar a que el bebé baje, y te va a ayudar a dilatar más. Me dijo, ¿por qué? ¿Qué pasaba? Yo tenía la bolsa de líquido y estaba en la cabeza del bebé, entonces había líquido debajo y la cabeza de él, entonces este líquido no dejaba que él bajara completamente. Entonces por eso al romperla como que iba a acelerar un poco más. Después de eso, ya la doctora me dijo, bueno, ahora vamos a entrar en un parto más activo, y quiero que dejes de ponerte tanta epidural porque a uno mismo se la administra más o menos cada 10 minutos. Dijo, necesito que sientas contracciones fuertes para que tengan ganas de pujar, porque yo no tenía ganas de pujar. Sin embargo, ella volvió más o menos sobre la medianoche y dijo, ahí está toda la habitación, bajan la luz gigantesca esa, empiezan a listar la ropa del bebé. Yo le decía, ¿cuántas personas van a venir? ¿Cuántos doctores? Eran como 3 doctoras para mí, 2 doctores para el bebé y 2 o 3 enfermeras, aproximadamente, o sea, como 8 personas en la habitación, más mi esposo y mi mamá, pues mucha gente. Yo decía, uff, pero al final pues fue bueno. Y ya después de eso me dijo, ok, vamos a pujar. Pero ahora vamos contigo. Sí, qué duro la pujada. Como que llegué al hospital Sí. y me admitieron, ¿verdad? Tenía 3 centímetros de dilatación, pero mis contracciones eran muy fuertes y por eso me admitieron. Ellas dicen, normalmente con 3 centímetros las regresamos para la casa. Me llevan a mi cuarto donde voy a tener bebé. Ahí pido el balón para sentarme, a hacer ejercicios, a seguir tratando de dilatar más. Tardo como un par de horas y me di cuenta que yo no iba a poder tener eso, pues sí quería la epidural. Entonces, como a las 8 de la mañana ya les dije a ella, sí voy a querer la epidural, pero no la quiero ya, quiero esperar un poquito más. Seguí yo trabajando con mis contracciones y a las 10 de la mañana ya les dije, ya quiero mi epidural. Bueno, porque normalmente cuando te ponen la epidural, como es anestesia, ya te dicen, ya no te puedes levantar de la cama y te ponen un catéter para orinar, porque ya no puedes ir al baño. Entonces, como que ya tu ayuda de moverte un poco de la grasa se ve un poco más limitada para tu parto. Sí, exacto. Lo que recomiendan es esperar lo más que puedas para la epidural. Pero también, si esperas mucho, si estás muy cerca ya de tener bebé, tampoco te la ponen. Bueno, yo no sabía cómo estaba dilatada en ese momento porque no quería que me estuvieran revisando tanto. Yo no sabía cómo estaba dilatada, pero yo dije, sí, ya la quiero.
Duró como una hora en llegar y el anestesiólogo al cuarto. Entonces yo en el esperando. Me lo puse, yo tampoco sentí nada. Yo dije, ¿qué más es eso? Sí. Lo duro fue que yo estaba con contracciones y yo tenía que quedarme perfectamente quieta Sí. para que puedan pinchar, ¿no? Entonces yo con la contracción, una enfermera vino y me abrazó. Yo le dije, ¿te puedo abrazar? Porque ella me puso una almohada acá, pero yo decía, necesito abrazar. A mí me pusieron a mi esposo al frente. Ponlo a él, que te sostenga las piernas y que te sostenga las manos, él no te va a mover. Yo quería eso, pero hoy me sacaron del cuarto porque dijeron, tiene que ser un ambiente estéril. Ah, wow. ¿Qué diferencia? Sí, de los hospitales, sí. Bueno, yo tuve que abrazar a la enfermera. Me puse a la epidural y fue súper fácil y súper rápido. Y si te conectan algo acá y tienes el botón para administrar la dosis. Entonces, no es que está corriendo constantemente el medicamento de tu cuerpo, sino que tú cuando empujas el botón es cuando recibes una dosis de medicamento. Sí. Y cuando ya como que se pasa el efecto, vuelves a un nivel. No puedes hundirlo tan seguido. No, así tú lo espiches, no va a salir. No sale. Porque el mío era 10 minutos. Yo creo que ellos hacen eso como Y para que total. alguien no se drogue ahí todo. No quiero sentir mal. Y tú tratas de darle así como quiero más y no. O sea, una dosis, esperas 10 minutos y lo puedes beber. Y claro, hay veces que se me olvidaba y en un día volví a sentir dolor. Resulta que a las, no sé, 2 horas, yo estaba acostada en la cama y quería voltearme de lado. Me volteo de lado y empecé a sentir dolor en el lado que estaba hacia arriba. En el lado que estaba hacia abajo sentía como dormido, pero en el que estaba hacia arriba sentía otra vez contracciones. Me pongo otra vez horizontal y seguía sintiendo el dolor en el lado derecho y el lado izquierdo dormido. Llamé a la enfermera, ella llamó al anestesiólogo, vinieron a intentar repararlo, pero me decían, si no lo podemos reparar así, no podemos hacer nada porque no te vamos a pinchar otra vez. Entonces, él puso más dosis para ver si podía abrir como el camino y entonces lo que me dijo es, la explicación es que la anestesia es por gravedad. Entonces, si está una parte del cuerpo más abajo que la otra, se va a ir la anestesia que la parte del cuerpo está más abajo. Pero por eso es que uno está siempre horizontal cuando se anestesia para que cubra todo. Como tú te volteaste, algo falló y no subió la anestesia a esa otra parte. Y también se bloqueó la vía para esa parte de tu cuerpo. Entonces solamente va a hacer efecto en la mitad. Cuando él me la arregló, duró como una hora bien todo el cuerpo y volvió otra vez a fallar esa misma mitad del cuerpo. Entonces la mayoría de mi trabajo de parto, yo estuve sintiendo dolor en la parte derecha y en la parte izquierda dormida. Entonces es horrible. Y les digo la advertencia, no porque pidan la epidural van a tener nada de dolor. Sí, sí no. pueden tener dolor y les puede fallar completamente o como les puede fallar por una parte y otra. Y sin embargo, normalmente ellos en el momento ya del parto activo te van a pedir que no administres tanto para impulsar. A mí me pidieron lo mismo. A las 7 de la noche cambiaron turno las midwives, que son las parteras. En el hospital donde yo fui había partera 24 horas. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales elegí ese hospital. Y 24 horas, 7 días a la semana. 7 días a la semana, sí. En mi caso era 24 horas de lunes a viernes. Entonces, como que no pude. Claro, porque tuviste un sábado. Sí, nació un sábado. Ok, por eso. Entonces vino a hablar conmigo y me dice, ok, yo soy la que te voy a atender. Yo ya la conocía porque ya había visto algunas citas con ella. Me dice, vamos a dejar de administrar la epidural desde ahora a las 7 de la noche. Necesito que ya empieces a sentir contracciones y que empieces a sentir deseo de empujar, porque si tienes la epidural no vas a sentir tanto ese deseo de empujar. Entonces necesito esperar un poco a ver si empiezas a sentir el deseo de empujar. Porque ya estás dilatada 10 centímetros. Ella me hizo el taxo a las 7 de la noche. Yo empecé con mis contracciones a las 11 de la noche del día anterior. Ya llevabas 24 horas. Ya casi. Sí, sí. Estaba a las 7 de la noche del día siguiente y ya tenía 10 centímetros de dilatación. Entonces ella me dijo que ya tienes 10 centímetros, ya estás lista para empujar, pero necesito que sientas las ganas de empujar. Si no sientes las ganas de empujar en un par de horas, vamos a tener que empujar de todo, porque ya está dilatada. Y ya había roto fuente. Yo rompí la fuente a las 2 de la tarde. ¿Y se rompió sola? Se rompió sola la fuente, sí. Y el problema de cuando se rompió la fuente es que tenía meconio en el agua. Entonces, ¿qué es meconio? Es cuando el bebé se hace pupú dentro del saco
adentro de ti. Entonces, sí, exactamente. Entonces, cuando el líquido salió, de hecho yo le digo a mi pareja que revise, yo sentía algo. Y él me dice, parece sangre, porque era puro. Y llamamos a la enfermera y resulta que no era sangre, sino era el agua con el meconio. Entonces yo ahí me preocupó muchísimo, yo pensé que eso ya era un riesgo de cesárea, sí, o que el bebé estaba en problemas. Ellos me dijeron, tranquila, no pasa nada, vamos a esperar. Ellas me recomendaron seguir monitoreando al bebé para ver si había algún como estrés o si su corazón latía diferente. O sea, si notamos que el bebé estaba de alguna manera afectado por eso. Pero el bebé continuó perfecto, nunca entró en ningún problema. Por eso nosotros continuamos. Hace rato les puse un ejemplo sobre que te recomendaba la cesárea. A mí no me recomendaron la cesárea. Tener el conocimiento en ese momento, si te llegan a decir algo así, tú dices, un momento, yo sé que no es necesario, que a menos que el bebé esté pasando por una situación difícil, que su corazón lata diferente. Esa es la única razón por la cual ir a una cesárea de emergencia. ¿Por qué? Porque obviamente la salud del bebé primero. Duré 8 horas luego de haber roto fuente y de saber que te venía el meconio hasta que nació el bebé humano. O sea, 8 horas más con el bebé adentro y el bebé nació perfecto. El meconio no lo afecta absolutamente. Me imagino que el monitoreo constante. Exactamente, monitoreo constante. Y solamente en un momento el corazón de él como que los latidos bajaron la intensidad, pero porque yo me moví hacia un lado y tal vez esa posición lo estaba presionando. Y cuando regresé a la posición anterior, volvió a la normalidad. Me pasó eso, cada vez que yo me volteaba hacia cierto lado, no se oía el latido del bebé. Si yo me volvía a acomodar hacia el otro lado, sí. También durante las contracciones, el latido del bebé bajaba mucho. Entonces ahí las enfermeras empezaron como a revisar y me decían, bueno, vamos a ver qué está pasando, porque ellos pueden coger el cordón se esté aplastando hacia tu barriguita. Entonces, claro, cuando ellos espinchan el cordón o algo pasa con el cordón, ese latido baja así. Entonces, eso fue un poquito de susto, porque a nosotros nos pasaba casi cada contracción. Entonces, era como que el bebé bajaba. Y venían las doctoras y revisaban. Y así, o sea, inclusive varias veces me cambiaron los monitores pensando que eran los monitores que estaban sin batería o algo así. Y no, era el bebé. Sí. Ya después entendimos el por qué. Sí, entonces yo creo que el monitoreo del corazón del bebé es lo que dicta si en realidad necesitas la cesárea. Obviamente que tú estés bien, pero si los latidos del corazón del bebé están bien, no necesitas una cesárea. Y si tú Sí, y si tú estás bien, porque pues a ti también ya te tienen monitoreada todo el tiempo. Exactamente. Entonces ya entrando en el momento del parto, la doctora vino sobre la medianoche, sobre las 12 de la noche y me dijo, bueno, vamos a alistar todo, vamos a empezar a pujar. Entre una cosa y la otra ya eran las 2 de la mañana y ahí sí ya empecé a pujar con toda. Yo le decía, no tengo ganas de pujar. Y me decía, pues lo vamos a hacer, vamos a pujar. Tu bebé ya está aquí, este bebé nace o nace hoy. Ya era sábado, entonces yo ya llevaba jueves, viernes en el hospital, o sea, ya era justo que naciera. Yo ya estaba cansada y no había comido nada porque con esa vomitadera y ya cuando te ponen la epidural te recomiendan no comer tanto. Y yo no tenía apetito, esa era la verdadera razón. Entonces a pujar, ella me guiaba, mi esposo sostenía una pierna, mi mamá la otra pierna, y ahí como que me ayudaban. Yo quería hacerlo de lado o quería hacerlo semi-sentada, pero al final, la verdad, la posición más cómoda para mí sí fue acostada. Inicié a pujar. Pero sí, trataste otras posiciones, No. ni siquiera lo De hecho sí, creo que le intenté un poquito de medio lado y el sostener la pierna, como que todo eso se me dificultó, aunque dicen que es más fácil para el cuerpo de uno por la posición en la que baja el bebé, pero no pude hacer la fuerza que necesitaba. Iniciamos el tema del pujo y me daba una sed terrible que a mí se me ocurrió decirle a mi esposo, tráeme hielo. Entonces, entre contracción y contracción, me daban un poquito de hielo. Lo bueno del hielo fue que me refrescaba la boca, estaba frío y no te embucha así como tomar muchos sorbos de agua. Yo pujaba casi 3 veces durante la contracción. Ellos veían en el monitor, ahí viene, lista, puja. Entonces yo pujaba así. Yo siento que yo fui como una mamá muy tranquila. Yo no gritaba, ¡ay! No, yo no hice ese show, sino que más bien mantener esa fuerza dentro de mí para pujar, porque siento que el grito me sacaba la fuerza. Ya estábamos ahí y la doctora sentía la cabeza del bebé y ya la veía.
De hecho, ella me mostró con un espejo la cabeza del bebé y yo la alcanzaba a ver ahí, venía todo mechudo y me decía, ¿sí ves? Es el bebé, ¿no quieres ver tu parto? Y yo le dije como, no, quítame ese espejo de ahí, yo no quiero ver nada. El hecho fue que duramos así casi hasta las 4 de la mañana, casi 2 horas pujando. Yo no sentí que fueron 2 horas, pero cuando yo miraba el reloj, yo dije, ha pasado mucho tiempo. Que puje, ella me decía, sácalo con toda, ya no más, no te contengas en el pujo, yo siento que te estás conteniendo. Yo me contenía un poquito porque yo no quería desgarrarme. Pero al final dije, es ya o ya, hay que sacarlo. Él estaba bien, gracias a Dios, yo estaba bien, pero yo estaba cansada, o sea, en serio llevaba mucho tiempo. Y las contracciones eran fuertes. Entonces, listo, yo pujé, salió la cabeza. Ellos ahí no lloran todavía ni nada. Entonces, y ni tampoco respiran todavía, porque ellos siguen conectados al cordón. Cuando sacan la cabeza, yo no estaba viendo nada, obviamente. Después viene a sacar los hombros, que a mí me parece un poco más duro sacar los hombros que la cabeza. Pero mi mamá se dio cuenta que el bebé traía 2 cuerdas del cordón alrededor del cuello. Y resulta que la doctora solo la soltó así con el dedo y seguimos con el parto normal. Yo no me enteré hasta el día siguiente de eso, que mi mamá me contó. Pero bueno, entonces el bebé después salieron los bracitos y salió todo el cuerpo. Eso se siente muy extraño, así como... Salió como en 2 jugos. Salió como ya en 2... Primero la cabeza, respiramos y seguimos. Y ahí sí sacar todo el cuerpo. Obviamente yo pedí piel con piel inmediata, me lo pasaron, lo limpiaban encima mío y yo como, no lo puedo creer, o sea, yo no creía que fuera mío, o sea, fue como que todo este tiempo y es mío, era lo más de lindo y flaquito y larguito y yo como, no lo puedo creer. Le ofrecieron a mi esposo cortar el cordón, él dijo, no, mi mamá dijo, yo sí, mi mamá lo cortó. Ya después de 1 o 2 minutos de cortado el cordón, se lo pasé a mi esposo, él se puso a llorar, y como que wow. Pero ahí las doctoras ya no se enfocan más en el bebé, ya entran los pediatras a ver al bebé, entran a limpiarlo, a como limpiar la naricita. Él lloró inmediatamente ya cuando estaba en mi pecho y pues yo tuve un desgarro. Entonces, antes de empezar a arreglar el desgarro y todo, tienen que sacar la placenta. Pues la doctora se me la bajó un poquito así como en la barriga. Eso es otro parto. Yo no la vi, pero la sentí. Y yo, uy, jue madre. Además que ahí ya no sentía nada de epidural. Y yo como, epidural, por favor, pónganme más. Ahí sí pusiste más. Sí, ahí sí. Yo después de que el bebé salió, pues yo por favor más. Claro, porque yo sabía que el alumbramiento de la placenta también, pues, dolía un poco y uno tenía que empujar un poquito. Claro, y él no está dolorida. Imagínate. Y yo que me desgarré, pues estaba de cuenta como una herida ya abierta. ¿Por qué me empecé a poner más? Porque ya después de que salió la placenta, ya me empezaron a coser el desgarro. Pues yo sentía cada punzada. Yo sentía cada punzada y yo decía, pero ¿por qué? Yo le decía, uy, yo le decía, me duele. Y me decía, ponte más. Y al final tuvieron que cauterizar. Entonces así fue el proceso, fue casi 2 horas de pujo. Pero yo sentí que fue menos. Sí, porque está muy enfocada. Claro. Sí, qué duro. Claro. ¿Y qué grado de desgarro tuviste? Pues me dijeron que fue 1, Okay. pero yo creo que la doctora no me quiso asustar, porque mi mami dijo que se veía grande, o sea, que se vio como harto. De pronto sí fue 1 porque fue la capa más externa, ¿no? Y fue como profundo. Creo que el 1 es la capa más externa, el 2 es capa externa y músculo, y el 3 es completo de adelante hacia atrás. No, yo eso era la que yo tenía todo. Entonces, no, fue 1, pero que fue, mi mamá se veía mucho sangre, y pues claro, imagínate. Pero pues la doctora súper profesional, todo el tiempo, ellos les ponen un brazalete con el nombre de uno, porque ellos todavía no tienen como su nombre propio, no los ha registrado ni nada. Y eso llegaría a mandar alertas si sale del hospital. Sí. Entonces yo como que, ok, me da paz. Entonces después como de 2 horas me pasaron ya a habitación. O sea, lo hacen a uno pararse de la cama como si nada, siéntese aquí y vaya a la habitación. O sea, como si tú no acabaras de dar un bebé a luz, o sea, Y que necesitamos una habitación de alguien. algo así. Yo también me sentí así, yo sentí que me adiós. Y lo chistoso fue que mi bebé nació el sábado y el domingo era el Día de la Madre. Entonces, por ciertas razones, el hospital no estaba muy lleno, era fin de semana, entonces como que pude tener una habitación yo sola, porque me decían que me tocaría compartir con una mamá, y como es un poco complicado, no tener como su privacidad y todo eso.
De hecho, yo durante mi embarazo yo me mudé de Manhattan a Queens y quería cambiar de hospital para que me quedara más cerca. Pero cuando fui al hospital nuevo que iba a cambiar, empecé a investigar por internet los porcentajes de cesárea y también las habitaciones y me di cuenta que el hospital al que estaba yendo nuevo tenía un porcentaje de cesáreas muy alto y tenían habitaciones compartidas. Entonces ahí fue donde dije, no, yo me voy a regresar al hospital anterior, porque el hospital anterior tenía un porcentaje de cesáreas muy bajo y también tenía habitaciones para una persona. Aproximadamente acá en Estados Unidos, de un 20 a un 25% de partos inician por inducción. Es por varias razones, porque se cumple el tiempo de gestación, porque de pronto se desarrolló algún tipo de diabetes gestacional, o la preeclampsia, o hipertensión, o alguna otra complicación. Pero si es completamente normal y estás en tiempo, no te van a hacer una inducción. No te la hacen. No te la hacen. No te la Y no, ay, no, no la recomiendo. O sea, la verdad para mí fue muy dolorosa. De pronto, mi umbral del dolor puede ser un poco bajo y es lo que yo creo, pero sí considero que es doloroso. La inducción. Sí, de hecho es que están obligando al cuerpo a hacer algo que el cuerpo no está haciéndolo naturalmente. Entonces, o sea, debe ser lógico que es más difícil a que el cuerpo simplemente se abra naturalmente. Y la medicina, el pitocin, te genera contracciones más fuertes porque no son naturales, entonces son más fuertes, como que más constantes. Ok, llega a las 8 de la noche, ya yo no tenía epidural, ningún efecto ni en el lado izquierdo tampoco. Y llega mi midwife y también empezó a preparar el cuarto. Pero llegó primero ella sola con la enfermera. Y dice, y vi que trajeron como la cunita del bebé y trajeron varias cosas en el cuarto. Entonces la doctora le dijo, güey, ¿quieres estar aquí? ¿Quieres estar sentado? ¿Quieres salir? Pedían las opciones porque muchas veces pasa que el papá no está preparado para eso. Entonces se desmayan, es muy duro para ellos también ver todo lo que les está pasando. También ver a la persona que aman con ese dolor, en eso es muy duro. Entonces ella le ofreció, bueno, y él se quedó, yo puedo, yo les aviso si no. Se quedó al lado de ellas, ayudándole él con una pierna, la enfermera con la otra pierna y la midwife. Entonces era como puja dirigido, algo así que le dice que ella puja, entonces tú pujas como para hacerlo como en equipo. En realidad lo más natural es que tú pujes cuando sientas querer pujar. Pero yo no sentía unas ganas muy grandes de pujar. Yo tampoco. Sentía un poquito, pero no, en realidad no era muy así como que ya se me está saliendo. Entonces fue un puje dirigido que ella, yo lo hacía en equipo con ella. Ellos me traían las piernas hacia adelante cuando yo empujaba y entonces ella también trataba de arriba y abajo para ir bajando. Yo creo que en ese momento se pierde todo pudor, inclusive con tu pareja. O sea, siento que eso te puede llevar a otro nivel en la relación de confianza y de todo. Y el porcentaje de mujeres que hacen del número 2 pujando es grandísimo. Yo creo que todas las mujeres que están pujando, pariendo, hacen el número 2. Según lo que yo sé, porque a mí me pasó. Y uno no se da Según me cuenta. dijeron, porque es que yo no veía, Sí, ¿no? sí, uno lo ve. Y ellas lo disimulan tanto, las enfermeras están tan acostumbradas a eso, que lo disimulan tanto, que te limpian de una manera que ni siquiera tu pareja se da cuenta. De hecho, yo le pregunté, y él dice, yo no me di cuenta de eso. O sea, muy bueno porque las enfermeras saben cómo ocultarlo. Entonces, Y no solo ocultarlo, sino para que el bebé no vaya a estar en contacto con nadie también. sí, nadie se da cuenta que eso está pasando. Así que si es un miedo que ustedes tienen, nadie se va a dar cuenta. O sea, si pasa o no pasa, ustedes no se van a enterar, ni su pareja se va a enterar. Es lo máximo. Empezamos a pujar como a las 8 de la noche, 8:20. Empecé a pujar y bueno, al principio uno no sabe en realidad bien cómo pujar. O sea, tal vez pudiste haber practicado, pero nunca es una cosa real de pujar un bebé. Entonces, bueno, ellas te dicen, dirígelo acá, haz así, ellas te dan ciertas instrucciones. De hecho, mi partera me dijo que aguantara la respiración para pujar. Sí. Y yo, algunos otros cursos que yo hice antes decían, no aguante la respiración. Dice como que si tú aguantas la respiración vas a darle a. Entonces yo le hice caso a ella. Yo dije, o sea, yo traté de pujar sin aguantar la respiración, pero sentía que no estabas teniendo ningún éxito. A mí me pasó lo mismo. Yo también empujaba primero así como soltando los... Exacto. Y no sé por qué, pero no me servía. Y cuando yo empecé a pujar como ya sosteniendo y eso,
Obviamente vino el desgarro, pero no pasa nada. Pero ahí sí salió. Sí, yo también. Yo también al principio empecé que y no tenía ningún movimiento del bebé. También cuando aguanté la respiración el bebé salió más rico, o sea, empecé a avanzar. Entonces, bueno, eso es un tip de nuestra experiencia también. Tal vez a ustedes les funciona. Hay personas que dicen que les funcionan sin aguantar la respiración. Bueno, empecé a empujar, vomité en la mitad de ese proceso. Es muy duro. Yo hacía 3 empujes por contracción. Sí, Yo lograba hacer como 3 empujes por contracción. Luego, cuando la contracción se acaba, tú tienes como un descanso, que tú tomas agua, respiras, dices algo, hablas, pero en la contracción tú solo estás empujando. Y tú puedes ver tanto el monitor teniendo la contracción como sentirla tú mismo si no tienes la fibra. Entonces yo la sentía y también veía el monitor y cuando la contracción estaba más alta es el momento más ideal para sacar el bebé, sí. porque tu cuerpo te está ayudando a sacarlo y tú empujando también estás ayudando. Y así le hicimos hasta las casi 10 de la noche, como de 8 a 10, también fueron 2 horas. Yo tampoco me di cuenta que era tan largo. Ella le pregunta a Wayne en un momento porque Wayne estaba como que aguantando la respiración igual que yo. Porque él me veía aguantando la respiración y ella también me quería ayudar. Entonces ella le dijo, hey, respira, tú no tienes que hacer eso, respira. Y él lo hizo inconscientemente. Claro. Y él decía, si yo continuaba haciendo eso, tal vez me iba a desmayar porque estaba yo aguantando, no estaba respirando. Y ella le dijo, siéntate si no puedes con esto. Y él dijo, no, yo estoy bien, solo necesito respirar. Y bueno, así que... Es que es gracioso, porque a Oscar fue antes de el parto, cuando él ya vino que venía el momento de empujar y todo eso, como una hora antes, él dijo, no, yo no voy a entrar. Y yo dije, tú tienes que estar. Y dije, o sea, por favor, está conmigo, te necesito a mi lado. Entonces lo que él hizo fue a un bar y se tomó 2 shots de whisky, de balón líquido, y volvió y dijo, Ahí no podía. vamos a parir a este niño. ¿Cómo no? Usted solo tenía que tener una pierna. O sea, por Dios. Sí. Bueno, sí, estuvo todo el momento ahí. Él sí dice que obviamente le dio un poco de temor verme con tanto dolor, fue muy duro. Pero yo pensé que él en algún momento iba a renunciar, a decir, no, yo necesito salir, no necesito descanso, no puedo con esto. Y lo aguantó, muy valiente. Yo lo había preparado antes del parto y le había dicho, yo necesito que cuando yo esté empujando tú me digas palabras que me animen. Sí. No te quedes callado así como que... No, sé mi porrista. Exacto, sé mi porrista, dime que puedo, dime que soy muy fuerte, dime que vamos a ver a nuestro bebé pronto, y, o sea, dime, empuja, así, o sea, dame fuerza. Lo hizo, solo porque yo le dije, tal vez yo no hubiese dicho a él. No, ellos quedan en blanco. Así. Entonces es bueno como darles ahí indicaciones, a los hombres hay que ayudarlos. Y entonces ayúdenlos y díganle qué les gustaría escuchar a ustedes cuando estén teniendo a su bebé. Sí. Súper tip, porque es muy importante que lo ayuden a uno con palabras que lo animen a empujar, porque es muy difícil. Cuando el bebé ya iba a salir, que ya encajó abajo, yo me di cuenta que yo estaba empujando mal. Yo me di cuenta que yo estaba empujando como hacia atrás, como uno empuja para hacer número 2. Yo sentía que el empuje que yo estaba haciendo era así, la dirección estaba mal. Pero cuando empecé a empujar la dirección más hacia adelante, el bebé salió mucho más rápido. Claro. Entonces, claro, uno no sabe cómo va a empujar, uno no sabe cómo empujar porque nunca empuja a un bebé. No. Ya por eso ahora siento yo, el segundo lo voy a sacar más rápido. Ojalá. Ahí es donde uno tiene que pensar, como que estar más enfocada en tu cuerpo y poner la dirección de empuje hacia adelante, que bueno, es algo que por mi propia experiencia tal vez les sirva. Empujar hacia adelante tal vez se ahorran tiempo, porque yo empujé mucho tiempo, casi las 2 horas, empujé equivocadamente, lo empujé como más hacia atrás. Entonces es bueno como investigar un poco sobre cómo empujar y tal vez practicar un poquito en casa. Sí. No le va a afectar al bebé. Llegó el empuje que sacó la cabeza. Yo le había dicho a la doctora Mimi White, mi peor temor es el desgarro. Yo creo que el de todas. Sí. El desgarro y el dolor. Yo investigué cómo evitar un desgarro y uno de los ejercicios ya los había hecho previamente en casa. Son los masajes que se hacen. Un masaje perineal. Masaje perineal. Entonces, yo compré mi aceite especial para hacerme el masaje perineal y yo me lo hice desde la semana 37. Ponerse bastante lubricante durante el parto y compresas calientes. Entonces yo le dije a ella, yo investigué que estas 2 cosas servían. Yo quiero que te enfoques en eso porque mi peor miedo es desgarrarme.
Le digo, cuando el bebé esté saliendo, por favor, ponme muchísimo lubricante y ponme compresas calientes. Entonces ya cuando el bebé estaba encajando, ella le dijo a la enfermera, compresa caliente, lubricante, y empezó a ponerme mucho. Y yo siento que eso fue lo que me ayudó a no desgarrar. Claro, porque no, o sea, estás preparando toda la piel, el músculo para que se ablande, para que se suelte. Yo eso no lo sabía. Sí. Y como era mi miedo, yo dije, ¿cómo puedo ayudar a mi cuerpo a no sufrir el desgarro? Puse las compresas calientes durante algunas contracciones, varias contracciones, y entonces ya el área perineal estaba más sueltecita con el calor. Cuando sacó la cabeza, y me dice, ya está la cabeza, mamá. La cabeza, cuando duré varias contracciones sacándola, pero cuando ya salió, en el pulso siguiente salió el cuerpo. Yo no sentí que los hombros fueron muy difíciles para No. mí. No. Yo sentí que la cabeza fue lo más difícil. De hecho, cuando mi bebé salió, la cabeza estaba en forma de cono, porque duró varias contracciones en el canal vaginal. Y los huesos no están pegados, de manera que eso puede pasar, de que la forma, agarre la forma de la salida. Pues el mío también, pero un poquito menos. O sea, sí la tenía largadita, yo miro las fotos, pero no tanto. Y volvió muy, muy rápido como a su forma más redonda. El mío volvió como en unos 2 o 3 días a su forma redondita, la cabeza, pero eso ayuda a que el bebé pueda salir. Claro, los huesos de la cabeza acá hacen como así un poquito, Sí, se no cierran así un no están poquito. pegados así de redondo, ¿no? Ellos van tomando la forma. Y eso es lo que le ayuda es a uno a poder sacar el bebé. Por eso es que dicen que no hay mujer que no pueda parir a su bebé, porque el cuerpo de uno y el de ellos está hecho para poder salir. Sí. ¿Verdad? Entonces dicen, todas las mujeres y los bebés están hechos para poder tener. Es mentira que no, a menos de tener un problema médico que necesitan. Me pusieron el bebé aquí encima y yo lo veía como un poquito morado. Pero mi preocupación era el meconio. Mi plan de parto estaba retrasar los procedimientos del bebé por la primera hora para poder tener la relación con mi bebé, para poder amamantarlo, poder tenerlo en mi pecho. Como yo estaba preocupada por el meconio, yo dije, ya no me importa este otro plan de tenerlo él cerca. Yo necesito saber que él está bien y que sus vías respiratorias están claras para que no tengamos ninguna complicación en el futuro. Entonces yo dije, puedo sacrificar eso que quería en mi plan de parto para tener esta otra cosa que es mucho más importante para mí, que es la salud del bebé. Sí. Entonces yo les dije rápidamente, llévenselo, quiero que le hagan sus estudios, que le revisen sus vías respiratorias para saber que él está bien. Sin embargo, no se lo llevan, no sé si ahí se lo llevaron a otra habitación. En mi caso, todo lo hicieron en la zona del bebé, pero en la misma habitación. Sí, es verdad. Y están los 2 doctores que están para el bebé. Un neonatólogo, un pediatra, no sé segura qué doctores son, pero había 2 doctores. Claro, entonces fue luego de cortar el cordón umbilical. Esperamos como 2 minutos para cortar el cordón umbilical. No sé, ¿cuánto esperaste? ¿Tú esperaste algo? Como casi 2 minutos, casi 2 minutos. O sea, hay gente que quiere esperar muchísimo. Yo quería esperar 3, pero ellos me dijeron, según el protocolo del hospital no te podemos dejar más tiempo. Lo cortaron, como que se lo exprimen hacia el bebé, pero ¿qué pasa con el cordón umbilical? ¿Por qué se hace eso? Las células madres que tiene el cordón umbilical son, o sea, casi mágicas, o sea, son muy buenas tanto para el bebé como para otras cosas. De hecho, uno puede hacer un banco para guardar el cordón umbilical y eso puede ayudar al bebé más adelante o inclusive puede a uno mismo ayudarlo. Pero las doctoras, claro, ellos no dejan perder nada. Ellas 2 sacaron 2 jeringadas, así como grandes, de mi cordón umbilical, de lo que venía de la placenta. Y obviamente eso se lo llevan, no sé si queda en donación para el hospital, lo que sea, pero uno puede también pedir que eso se lo den a uno. Sí. También uno puede pedir hacer un banco y llevarse la placenta para la casa. Pero tienes que estar preparado para Sí, eso, porque sí. tienes que refrigerarla efectivamente. O sea, no pueden en mi bolsa. En el último momento, ¡deme mi placenta! No, es todo un protocolo que hay que solicitar con Y yo anticipación. creo que contratar con alguna empresa que haga ese trabajo, porque las empresas que guardan las células del cordón umbilical, ellas te mandan un kit para que tú puedas guardar esas células, las envían a ellos
con los procedimientos que deben ser, porque guardar esas células no es que las va a guardar en cualquier lugar. Y ellos las tienen en un lugar donde no hay tormentas, donde no hay bajones eléctricos, o sea, incubadores exactamente donde se pueden conservar por muchos años bien refrigeradas. Mi placenta sentí que salió muy rápido, la verdad. No, sí me empujaron acá Sí. y salió rápido, ella la jaló. Y no sentí como mucho dolor. Tal vez yo siento que a ti fue porque tenías de cargo, Sí, y tal vez eso fue un poquito más difícil. Ujú. Pero a mí cuando me la sacaron no tuve dolor, sentí que yo, eso es que fácil. Sí pedí que me la mostraran. Ay, sí. Sí, yo le dije, quiero verla. Y la sacó. Es grandota, así como así. Y tiene un lado que se ve rojo vivo, que es el que se desprendió pegado a ti. Y el otro lado se ve como ya como pálido. Como que ese era el lado donde estaba para el bebé. Qué interesante. Y ella me la mostró y la volteó. Y muy interesante verlo, yo tenía la curiosidad. Entonces dije, por favor, muéstrame la placenta. Sí, me la mostró. Porque es que es un órgano que tú es creas. un órgano. Es un órgano. Yo antes de quedar embarazada no tenía ni idea de qué era la placenta. Yo pensaba que tal vez era el agua O una telita ahí algo así. alrededor. Sí, yo tampoco sabía. Un órgano, como ver, no sé, un hígado. Un hígado. Yo también lo pensaba así como un hígado. Ajá. Y entonces sale ella está muerta. O sea, ya luego de que saca el bebé ya cumplió su función y ya adiós, un órgano solo para ayudarte a crear el bebé, es el filtro del bebé. Es muy interesante ver la placenta. Sale la placenta, entra uno como en la recuperación. Lo llevan al baño uno, lo acompañan al baño uno, límpiate, tal vez bañate o le ayudan a uno a limpiarse, le dan a uno suplementos para poder ponerse sus toallas o su pañal, te vuelven a llevar y ya casi que tienes que salirte de la habitación porque ya cumplió su función la habitación para ti. Que era el parto. Exactamente, entonces te llevan a una habitación de recuperación. Empaca, agarra tus maletas y te vas para la otra habitación. Y ya en la otra habitación ya empieza en el proceso ya del posparto, exactamente. En ese momento en el que sacan al bebé, en mi caso, le pusieron las huellitas como en un registro que tiene el hospital. Pusieron las huellitas y nos lo entregaron con la hora en la que nació, el peso, la estatura, como que todos sus signos vitales. Y otra cosa que yo vi curiosa es que había como una asesora de lactancia que ella vino, me trajo el bebé y se aseguró de que el bebé podía tener una garra a mí, a poder comer. Entonces ella se aseguró y me dio como tips de cómo debe ser un buen agarre del bebé. Entonces, sí, cuando ya el bebé lo agarró, ellas creo que tienen eso en su registro y le digo a la enfermera, sí, mira, marque que sí tiene un bebé buen agarre. ¿Por qué? Porque hay situaciones que se podrían corregir si el bebé no tiene un buen agarre. Tal vez hay alguna cosa que cortar, que modificar, ¿sabes? Que tienen como El frenillo. las celitas esas debajo de la lengua o debajo del labio, que si no tienen buen agarre se puede revisar si es eso. Entonces eso de una vez lo hicieron inmediatamente ahí en la sala de parto. Bueno, en mi caso sí tomó más tiempo, como te digo, era fin de semana, justo ese día no estaba la asesora de lactancia, ya llegó después. A mí me costó mucho el tema de la lactancia al principio, yo creo que mi bebé no tenía buen agarre y mi técnica no era la mejor, pero bueno, eso ya vendrá para otro capítulo. en otro momento. De los tips que más siento que me ayudaron fue mantenerme en mucho movimiento antes de y durante el tiempo posible del parto y el tip del hielo. O sea, yo en serio siento que eso me ayudó muchísimo durante el parto a mantenerme refrescada y a mantenerme hidratada, porque uno se deshidrata mucho. Sí. Bueno, yo de hecho no tomé hielo, yo tomé fue agua. Y yo me llevé mi propio termo de agua grande. De hecho, lo tengo acá. Este fue el que me llevé para el hospital. Entonces me sirvió muchísimo porque tiene el pitillo y yo estando acostada yo podía ponerme de lado y poder tomar agua. Entonces tener eso que te lo llenen de agua y mantenerte hidratada. No solo durante la pupada, sino todo el momento, todo el tiempo que estés allá. También yo llevé una alfornieta para un speaker para poner música. Okay. Y la gente las enfermeras se quedaban que, ¿what? Casi nadie lleva speaker. Y el speaker, tu música te relaja. Sí. Entonces yo puse meditaciones, puse la música que me gustaba, súper chévere. Eso, yo he escuchado también que la gente lleva un ventilador. Y para cerrar, bueno, mi tip sería infórmense. Infórmense, estudien qué quieren y qué no quieren también porque puede pasar
sea, no porque tú quieras tener un parto natural sin anestesia, lo vas a tener. Ojalá que lo tengas, pero si no lo tienes, tienes que estar preparada para lo que sea, para las cosas que pueden ir cambiando. El tiempo del embarazo, inviértelo estudiando para el parto y también para el parto. Pero es muy importante, el parto es como una maratón. Tú no puedes ir sin haber entrenado una maratón. ¿Ve? Entonces, tú no puedes ir al parto sin haber aprendido algo, entrenado y preparado. Ese es mi tip. Yo siento que a mí me ayudó muchísimo a lograr un parto del que no me arrepiento, del que estoy muy orgullosa, gracias a mi preparación, porque yo estaba al tanto de todo lo que podía pasar y estaba al tanto de mis derechos y estaba al tanto de lo que yo podía pedir. Eso te hace sentir en control. De alguna forma, tú no estás en control de lo que pasa en el parto, pero te hace sentir de alguna forma en control con tus decisiones. Tomar decisiones informadas es mucho mejor que tomar decisiones hacia la ligera. Pues esperamos que este episodio les haya gustado. Recuerden seguirnos por favor en todas nuestras redes sociales y compartir esto con alguna mamá que esté a punto de dar a luz. Sí. Bye. Nos vemos.